Ante todo, me siento muy honrada de haber sido invitada a participar en este Festival de Poesía Manuel Andrade en la Casa del Poeta López Velarde. Y especialmente las gracias a José Manuel Martínez Ratillas, director de la Academia Mexicana de la Poesía. Yo pensé un poco en hacer una especie de historia autobiográfica literaria de cómo han ido saliendo mis poemas a lo largo de los libros. Entonces empiezo por explicar mis orígenes, porque están relacionados con la poesía. Este primer poema está incluido en El Ojo de la Creación, o también en este de Rompeolas Grande. Se llama Hier, y Hier es un pequeño pueblito en el sur de Francia, en Provenza, frente al mar, donde yo nací, porque por la Guerra Civil Española salieron mis padres, y ahí había una casa de unos tíos míos, y esa es la primera parte de la historia. El poema, por lo tanto, se llama Hier, Hier. Hubiera querido, antes de nacer, que es antes de morir, estar en Hier. El 29 de diciembre nací en Hier, y 5 días después empapaba de llanto el tren que de nacer me llevaba a morir. Porque al origen no se regresa, porque al mar no se vuelve. 5 días con el oleaje de fondo y espuma de silencio. 5 días con los pinos clavados en la arena. Perseguí Hier. ¿Quién ha estado? ¿Quién lo invoca? Si existe Hier, existo yo. Si está en el mapa, estoy yo. Lucano dice que en sus aguas pelearon romanos contra griegos. Paul Klee, que padeció mi enfermedad, la del alma y la del cuerpo, estuvo allí días pintando. ¿Quién más? ¿Quién más ha estado en Hier? ¿Cómo hubiera querido, pero cómo no estaré antes de morir, que es antes de nacer? Y siempre que leo este poema, alguien levanta la mano y me dice, yo he estado en Hier. Después viene la historia de la salida de Francia, porque ya venía también la Segunda Guerra Mundial, mi llegada a Cuba unos años, y después, finalmente, mi llegada a México en 1942, cuando tenía 6 años de edad. Entonces, después de muchos años, escribí un poema que se llamaba Reconciliación, y es un poco un tributo a la generación literaria a la que pertenezco, que se ha llamado hispano-mexicana, porque tenemos de las dos culturas, o también Nepantla. Y algunos nombres pues son Ramón Xirau, Tomás Segovia, José de la Colina, Paquita Perujo, el padre de Chema, Juan Espinaza. En fin, es un grupo con estas características. Y el poema se llama Reconciliación. Y un día acepté el paisaje. Las montañas, siempre las montañas. El lago del recuerdo, que hubo, que ya no hay. Los volcanes al oriente. Los volcanes siempre. Los volcanes al oriente. La punta de nieve, ya blanca, ya breve. El sol que se pierde en ella. Árboles lejanos, de tan lejanos, olvidados. No hay agua que corra, no hay agua que brote, solo el agua que cae, que limpia, que arrastra, que reverdece. Y acepté el paisaje que no era mío, que me encerraba en 4 paredes, que me daba alta prisión, con solo el escape del cielo y tal cual nube para sentirme mejor. ¿Qué hacer?
si el paisaje no era mío? ¿Qué hacer si nací de cara al mar? Si el mar desgastado había arrastrado la arena y con ella los recuerdos conjurados. Si la memoria no guardó nada, si el olvido era línea con fin. Creer en el olvido, en la tierra perdida, en el mar que lloraba, en la imagen sellada, hasta que ya no se puede más, porque un día ya no se puede más. Y entonces, al abrir la ventana, ves el alto perfil, la nieve en los volcanes, los árboles lejanos. Y ese día, aceptas el paisaje. Y luego pasamos a otro tono, a otras situaciones, según va evolucionando la historia poética. Por ejemplo, este se llama Ruibarbo y lo escribí después de que me sucedió algo parecido a lo que describo aquí. Cuando estaba yo estudiando el posgrado en la Universidad de Filadelfia y viví en una casa que tenía un jardín todo desordenado, que nadie cuidaba, imposible de entrar en él. Y la poesía se llama Ruibarbo. Tajante sol de verano, sudorosa frente. El jardín se abre como una puerta salvaje. Recobro el monte perdido de la infancia, las asfixiantes hierbas, las plantas intocables, belladona, cicuta, beleño, el éboro, cizaña. Crecen y se enredan hojas con hojas, venenosas, estranguladas, sin surco ni senda marcada. Bulbos negros, estrías, sépalos confundidos, tallos enervantes que crecen sin parar. Con la mano me abro camino y aparto el peligro. Las altas ramas me atrapan y aún puedo alejarlas. Me arrodillo a escarbar la tierra, a poner orden. Sobre mí se cierra el cúmulo de las tormentas. Es inútil, no podré seguir adelante. Mi cuerpo se fatiga, el miedo me apresa. Días y días de trabajo perdido, ni una línea de horizonte aclarada. Hasta que una buena vecina me dice que solo del ruibarbo haré mermelada. Este otro por el estilo de otro libro, Conato de extranjería, que dice así. Se llama gajo, el gajo de la naranja. Apretada membrana de la naranja, aspirada redondez de la mano que encierra. Cuna mecida entre los prensiles, jugo estallante de los labios golosos. Lengua que hace agua el conocimiento. Gota de ámbar entre opacidades perdida. Gajo rezumante. Columpio desgranado entre vaivenes. Armónica estructura apenas esbozada. Compendiadas células en precario equilibrio. Sabor. ¿De dónde viene el sabor? Explícalo. Escribe su fórmula en la pizarra, mas bórrala enseguida que nada significa. Un gajo, dos gajos, máximo misterio entre los dientes desmenuzado. Y este escrito ya en la época de la pandemia. Se llama Ventanas y balcones. Por fin tuvieron sentido ventanas y balcones, hechos para el olvido,
para la desmemoria, para la nada. Se abrieron al sol que ya no calentaba, al viento inútil, a la lluvia desmedida. Quien inventó ventanas y balcones se quedó sin luz, en un día de estos, sin tiempo y arrepentido. La ventana se estrella y el balcón se balancea. Salen volando como ángeles perdidos. Brújulas innecesarias en compás de espera. Antenas desmayadas, cables entretenidos, postes desprevenidos, ciudad destruida, sin un sonido. Ventanas y balcones quedaron al desgaire. Nadie, nadie que se asome. Y ahora de mi último libro, Las vestiduras del palacio, que fue el que tú presentaste, les leo también algunos poemas. Primero les cuento que este libro está basado en unos poemas de la mística hispano-hebrea medieval y por lo tanto los he tomado como guía, pero introducidos ya en la modernidad y por lo tanto es un contraste entre lo terreno y lo celeste. Está dividido en 7 palacios y pueden ir y venir de lo antiguo a lo moderno. Por ejemplo, hay palacios con Kafka, pero más bien es Palacio Castillo. Hay palacios fantasmas con Oscar Wilde o hay palacios fantasmas con Hamlet. Eso dentro de ese aspecto. Hay también 4 diosas que esas no tienen palacio. O puede haber las vestiduras del cuerpo y del alma, palacio y música, palacio y ángeles, en fin, palacio y miopía, palacios y éxtasis, y Bernini, o en arquitectura. Y las que les voy a leer son los siguientes. Este que se llama Una flecha, un venado. Desde lo alto del palacio, mirador al viento abierto, una flecha disparada hacia el cielo de neblina. Abajo el venado corre, ni la brisa lo detiene, ni la lluvia lo amenaza. Eleva la vista al cielo. Donde la flecha se clava, donde la nube se altera, donde el venado se esconde, donde el trote es silencioso. La flecha sobre la nube, los ángeles la desclavan, el venado se ha salvado, el palacio se ha cerrado. Por ejemplo, este otro, que se llama No es buen signo. No es buen signo que toquen a la puerta y no te muevas. No es buen signo que llegue una carta y no la abras. No es buen signo que suene el teléfono y no contestes. No es buen signo que llueva a cántaros y no te mojes. No es buen signo que salgas a la calle y no te ven. No es buen signo que enciendas la luz y sigas en la oscuridad. No es buen signo que suene un trueno y no lo oigas. No es buen signo que caiga un rayo y no lo notes. No es buen signo que te hagan una pregunta y no contestes. No es buen signo que se incendie tu alrededor y no te quemes. No es buen signo que se hunda el barco y no te vayas al fondo. No es buen signo que se estrelle un avión y no sientas nada. No es buen signo que en un terremoto no quedes bajo los escombros.
No es buen signo que en una inundación no te ahogues. No es buen signo que en el árbol de los ahorcados no estés balanceándote. No es buen signo que en el cementerio no esté tu tumba. No es buen signo en absoluto que no sepas que eres el fantasma en el palacio olvidado. Y un poco ecológico. Se llama Palacio y Jacaranda. Me acodé en la ventana de mi palacio de Mixcoac a las 6 de la mañana y escuché el canto de los pájaros de un oculto jardín y contemplé la única jacaranda que ha quedado. El coro de pájaros y las melodías subían y bajaban, se emulaban y variaban. La jacaranda en plena flor sonreía y yo, acodada en la ventana, amaba ese instante único, felicidad plena, mientras el coro de pájaros poco a poco se diluía hasta que solo quedamos la jacaranda y yo. Y que también tiene humor. Se llama Palacio Feroz. Altos torreones amenazantes, ventanas de ojos desorbitados. Palacio lobo feroz creído. Contra viento y marea, muestra faz relumbrante, portones y aldabones. Sin que se sepa qué cara es la suya, si bienvenida o maltraída. Como si usara un disfraz, no parece seria su ferocidad. A lo mejor es mera simulación, pero como no se sabe cuál sería su reacción, más vale darse la vuelta y no regresar. Bueno, yo creo que ya les he leído bastante, ¿no? Bueno, Palacio y Círculo, para terminar. Darle la palabra a Víctor Manuel. Se cierra el círculo y el palacio sigue en pie. Moradores y viajeros dejaron su huella. Puertas no se abrieron y ventanas cerraron los ojos. El cristal ya no contempló el derrumbado paisaje. En los jardines, las tumbas sueñan la eternidad. Maleza y hojarasca se abrazan en pasión. Libre vida pulula, rastros de caracol y telarañas. Silencio marca el ritmo de la soledad. Un piano podría sonar, pero ya no suena. Voces se perdieron entre las paredes y ni un fantasma por casualidad. ¿Quién quisiera llegar? ¿Quién quisiera entrar? Trazaría un círculo y diría: las vestiduras del palacio caen, el palacio yace desnudo.